Vamos a continuar con los aspectos léxicos propias del lenguaje. Dentro de los aspectos léxicos vamos a ver un poquito la sintaxis básica, vamos a continuar viendo la sintaxis básica de Java, utilizando el IDE de Visual Studio Code. Bueno, para no tardarnos mucho, vamos a comenzar. Algunos aspectos muy importantes propios del lenguaje y son muy importantes dentro de un desarrollador, es la parte de los comentarios, ¿sale? Es importante saber que en los lenguajes de programación tenemos ciertos signos que nos van a permitir realizar ciertas opciones. Por ejemplo, realizar comentarios. ¿Qué son los comentarios? Los comentarios permiten añadir al código fuente notas, o como su nombre lo dice, comentarios en texto que son ignorados por el compilador. Entonces, los lenguajes de programación cuentan con este tipo de características que nos van a permitir a nosotros escribir X conjunto de oraciones o de palabras, y esas X conjunto de oraciones o palabras van a ser ignoradas, no van a ser tomadas en cuenta como parte del programa, ¿sale? Sino van a ser tomadas en cuenta como simplemente pequeñas porciones de código que el compilador y el intérprete no van a ser capaces o van a omitirlas, por así decirlo, que no forman parte del programa. Simplemente son pequeños apuntes que vamos a nosotros poder escribir dentro del lenguaje del lenguaje de programación, que nos van a permitir identificar en qué parte del programa estamos, identificar para qué sirve algo, que es esas líneas de código que siguen adelante, etcétera. Entonces los comentarios son una porción del código que va a ser ignorada por el compilador, ¿sale? Ya al ser ignorada no van a formar parte del código fuente, simplemente van a ser como pequeñas notas de aviso, de sugerencia, etcétera, para el que podría leer o el que estuviera interpretando el lenguaje usado por otro desarrollador, ¿no? Bueno, los comentarios, hay tres formas de realizar comentarios. Comentarios en una sola línea, donde nosotros vamos a poder nosotros realizar comentarios mediante la utilización de estos dos símbolos, y estos dos símbolos son diagonales de división, ¿sale? Son doble diagonal de división juntas, y seguido de ahí vamos a escribir lo que el código, lo que el compilador va a ignorar. Este tipo de comentarios son distintivos de otros, ya que este tipo de comentarios solamente son leídos por línea de código. Entonces, todo lo que está escrito en esa línea de código va a ser ignorado por el compilador. Si nosotros queremos realizar un comentario corto, pues bueno, vamos a utilizar este tipo de signos para referirnos a un comentario que queremos que sea ignorado por el compilador. El segundo tipo de comentarios es la llavecita de división más el signo de asterisco junto, y después seguido de todo el comentario, y terminamos con un asterisco y el signo de división, ¿vale? Así como lo muestro aquí en este ejemplo que está aquí, se puede realizar este tipo de comentarios. Ok, lo considero, Orlando. Voy a grabar la sesión, ¿vale? Este tipo de comentarios se les llama comentarios multilínea, ya que no solamente están casados a que solamente el compilador va a ignorar una sola línea, sino podemos inclusive ignorar un conjunto de varias filas, si es que las instrucciones, las notas, los comentarios que se puedan realizar con respecto a la parte del código o al programa, pues bueno, requieren de mucho espacio. Este tipo de comentario se inicializa con este conjunto par de signos y se termina con este par de signos. El compilador lee esos dos signos y omite todo lo que está entre esos signos hasta terminar con esta parte, ¿vale? A este tipo de comentarios se les llama comentarios multilínea. El tercer tipo de comentarios es el comentario de documentación, que inicia con dos diagonales, dos signos de asterisco y termina con una diagonal. Este tipo de comentarios son presentados o son visualizados
por parte del código fuente o parte de la documentación. Este tipo de documentarios los vamos a encontrar en ciertas paqueterías, en ciertas librerías, ciertos archivos de librerías, donde escriben ciertas observaciones con respecto al código que desarrollan, ¿vale? Entonces, este tipo de comentarios por lo regular lo vamos a encontrar en paqueterías o librerías que vamos a usar nosotros propias del lenguaje. Entonces, dentro de los más utilizados es el comentario de una sola línea y el comentario multilínea en nuestros casos. ¿Vale? Y ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. Otras características propias del lenguaje Java es que trabajamos con palabras reservadas o Java trabaja con un término que se llama palabras reservadas. Estas palabras, como su nombre lo dice, están reservadas para uso interno por Java y no pueden ser utilizadas como nombres de variables o como algún otro elemento que queramos desarrollar en Java. Java utiliza este término de palabras reservadas a ciertas palabras que son utilizadas propias por el mismo lenguaje. Por ejemplo, la palabra abstract, por ejemplo, la palabra public, aquí no está bien escrita, pero es public. Por ejemplo, la palabra boolean, por ejemplo, la palabra if, por ejemplo, la palabra double, la palabra byte, la palabra class. Son palabras, la palabra package, static, return, ¿sale? Finally, int, ¿sale? Son palabras reservadas para declarar variables, para declarar tipos de datos, para declarar modificadores de acceso, para importar clases, para crear métodos, para crear sentencias iterativas, repetitivas, y este tipo de palabras no pueden ser utilizadas dentro del código o no deben de ser mencionadas como o creadas como variables, ¿vale? Estas palabras van a ser sintaxis propias del lenguaje de programación. Y esas sí las vamos a utilizar, pero no como variables, sino como parte de sintaxis propia o sintaxis básica de lo que es Java. ¿Sale? Bueno, esta en su segunda característica dentro de la parte de sintaxis básica. Los identificadores. Los identificadores no son más que nombres. Este es un concepto muy utilizado en programación y que es importante que ustedes lo conozcan. Los identificadores no son más que nombres. ¿Vale? ¿Qué nombres podrían ser? Los nombres que podríamos nosotros o a los identificadores que podríamos conocer en Java son a los nombres de las variables, los que podemos catalogar como identificadores, a los nombres de los métodos, a los nombres de las clases, a los nombres de las interfaces. Entonces, el concepto o el término identificadores en Java o en algún otro tipo de lenguaje de programación son adjuntados o son relacionados al nombre que vamos a obtener o que vamos a asignar nosotros, tanto a variables como a métodos, como a clases, como a interfaces. Un ejemplo de estos identificadores es la palabra identificador. ¿Sale? Puede ser esto el nombre de una variable, puede ser el nombre de una clase, puede ser el nombre de un método, puede ser el nombre de interfaces. ¿Sale? Bueno, como aspecto, como regla general, por lo regular siempre inicializamos las palabras con letra minúscula o los identificadores con letra minúscula. Si el identificador consta de dos o más palabras, identificamos que se refiere con otra palabra a la inserción de una letra mayúscula dentro del identificador. ¿Sale? Entonces, esta es la manera de nosotros y de crear nombres de variables, métodos, clases. Y a estos identificadores no podemos asignarle lo que estábamos platicando hace un ratito, las palabras reservadas que están aquí. A esos identificadores no podemos mencionar o escribir las palabras reservadas. Tienen que ser propias. Puede ser un identificador casa, perro, cualquier tipo de identificador, excepto las palabras reservadas por el sistema. Vale, bueno, yo creo que en esto no hay mucho problema.
El término identificador nos referimos a nombres de variables, a nombres de métodos, a nombres de clases y a nombres de interfaces. ¿Sale? Como regla general, se inicia con minúscula. Si hay dos o más palabras dentro del identificador, cada palabra es diferenciada por una letra mayúscula en la interior sin dejar espacios, ni guiones bajos, ni nada. Solamente lo diferenciamos por una letra mayúscula. Eso con respecto a los identificadores. Otro aspecto básico de la sintaxis de Java son los tipos de datos. Algunos tipos de datos ustedes ya conocen, ya lo vieron un poquito en la parte de programación, de metodología de la programación en primer cuatrimestre, son los tipos de datos, ¿sale? Los tipos de datos más simples en Java son enteros, del tipo carácter, perdón, el puse coma, flotante, booleanos, lógicos, etcétera, ¿no? Entonces, estos tipos de datos, ustedes ya los conocen, en Java van a ser distinguidos por tipos de datos boolean, byte, char, double, int, float y long, ¿sale? Estos tipos de datos tienen ciertas características, tienen ciertos requisitos de almacenamiento que se los describo en esta tabla que yo les muestro. Pero bueno, estos tipos de datos son datos que maneja Java para realizar operaciones, para resolver problemas. Bueno, adicional a esto, Java también trabaja con un concepto que se llama operadores, ¿sale? Estos operadores nos van a permitir realizar ciertas combinaciones en las expresiones que vamos a usar en el propio lenguaje de programación, ¿sale? Dice que los operadores permiten a las expresiones combinarse en expresiones más complejas, ¿sale? Ahora, en metodología de la programación veían o debieron de ver tipos de operadores aritméticos, tipos de operadores de asignación, tipos de operadores relacionales. Son algunos tipos de operadores que utilizamos en Java para realizar ciertas expresiones o para realizar ciertas operaciones, tanto aritméticas, tanto de asignación, tanto relacionales, etcétera. Existen otros tipos de operadores, mas sin embargo, estos son algunos con los que cuenta y estas son las formas de utilizar estos operadores en Java. ¿Sale? Estos tipos de operadores son utilizados de esta manera en Java, con estos operadores que están aquí. La asignación simple, suma, resta, multiplicación, mayor, menor, igual, mayor que, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, poco a poco los vamos a ir viendo, pero es importante que ustedes vean con algunos tipos de operadores que vamos a utilizar en Java, ya que ahorita el primer programita que vamos a realizar va a ser utilizando estos conceptos que estamos viendo. Bueno, vamos a continuar. Las reglas de precedencia. Las reglas de precedencia también se debieron de ver en la primera parte de programación de la carrera, en donde hablábamos acerca de el conjunto de la orden o de la prioridad que tienen ciertos operadores al realizarse. Entonces, como ustedes ya saben y ya lo han visto, las operaciones matemáticas, algebraicas, de relación, de asignación, etcétera, tienen cierta regla de cómo se deben ir realizando. No se realizan como sea, sino hay ciertas operaciones, ciertas operaciones que deben de realizarse antes que otras. Entonces, algunas de algunos de los operadores que deben de realizarse según reglas de precedencia son las siguientes, ¿no? Las que están aquí en pantallita. Y esas son importantes que las vean, son importantes que las conozcan, ya que nos van a permitir a poder realizar operaciones de manera correcta y sin tanto problema, ¿vale? Bueno, es parte de la sintaxis y me voy un poquito rápido porque esto ya debió de haber quedado claro, más sin embargo, no quiero guardarme la parte de que, bueno, ustedes ya lo saben, sino tratarse de explicar mediante teoría, que ahorita lo vamos a ver un poquito mediante práctica. Dentro de la sintaxis básica de Java también, para realizar nuestro primer programa ya concreto, el primer programa que hicimos fue llevar la parte teórica de métodos, clases, objetos, atributos a lo que es Java y ver cómo se implementa. Pero ya estamos viendo un poquito más de sintaxis básica propia del lenguaje. La impresión básica
en Java es el flujo de salida estándar que permite acceder a los métodos básicos de impresión. Entonces, mediante impresión básica, Java nos va a poder mostrar a nuestro usuario el resultado de alguna operación, el resultado de algo, un comentario, algo que queramos imprimir en pantalla. Y en Java utilizamos el método print para imprimir o el método println. Son dos opciones que nos permiten imprimir en pantalla. Estos métodos print y println de la clase printstream pertenecen a una clase, como ya lo estamos viendo, a una paquetería de Java que podemos jalarla e importarla. Dice que proporcionan la referencia a un objeto printstream de la clase printstream que puede acceder a esos métodos. La variable out es un miembro de la clase system, ¿vale? Bueno, ok. Este método que nos va a permitir imprimir algo en pantalla hereda métodos de la clase system, ¿sale? La variable out nos va a permitir hacer uso de lo que es el método print para imprimir en pantalla. Y esta es su sintaxis. Es importante que ustedes la conozcan. Para imprimir algo en Java, siempre vamos a llamar a la clase, vamos a llamar a la variable out y vamos a llamar al método print, seguido de paréntesis y entre comillas si queremos imprimir texto. Vamos a imprimir línea de número, podemos concatenar elementos y podemos imprimir variables. Esta es la sintaxis básica de imprimir algo en pantalla en Java. Bueno, algunos de ustedes ya lo saben y aquellos que no, pues bueno, lo están conociendo y lo vamos a ver en un ejemplo enseguida. Ahora, otro aspecto importante es que no solamente podemos imprimir, sino también podemos leer o podemos almacenar lo que un usuario puede ingresar a la computadora. Bueno, en Java utilizamos o implementamos la clase Scanner. Así como en la impresión de pantalla implementamos la clase System, que ustedes ya van relacionando lo de clases y métodos, porque son términos que estamos viendo, que vimos un poco meramente teóricos. La clase Scanner desprende a varios métodos y esos métodos nos van a permitir capturar datos que el usuario va a escribir y que va a procesar, ¿sale? Entonces dice que la clase Scanner es el objetivo principal de la clase Scanner, es analizar los tipos de datos primitivos y las cadenas con expresiones regulares. Sin embargo, también se puede usar para leer entradas de usuarios de líneas de comandos. Entonces, mediante la interfaz de línea de comando, nosotros podemos capturar lo que el usuario quiere ingresar. Bueno, parte de lo que debemos de utilizar para imprimir algo en pantalla, para capturar algo del usuario, es lo siguiente. Debemos de importar de la clase Java, de la paquetería de Java a la clase Scanner. La manera de importar una clase en Java es reescribir la palabra reservada import seguido de la ubicación donde se encuentre el archivo. En este caso se encuentra en Java, en la carpeta útil, se encuentra la clase Scanner, ¿sale? Y esta clase Scanner nos va a permitir leer información de la consola o de la línea de la interfaz entre el usuario. Debemos declarar e inicializar el objeto como lo vimos en la clase pasada. Llamamos al método de la clase Scanner, creamos un objeto de la clase y escribimos el complemento new, nuevo objeto, y pertenece a la clase system y el ingreso de información, ¿vale? Después de ahí nosotros vamos a escribir el nombre de una variable, name, y nosotros vamos a poder leer mediante el objeto SC que creamos aquí. De la clase Scanner vamos a poder leer líneas de cadenas y podemos leer caracteres. También puede recibir datos del tipo byte, del tipo entero, del tipo float, del tipo short, tipo entero, long y double. Entonces la clase Scanner cuenta con métodos de next line que lee cadenas de texto, aquí está. Cuenta con métodos chart art,
que lee cadenas de caracteres, cuenta con el método nextInt, que lee términos o variables enteras. También cuenta con métodos nextLong, que puede leer tipos de datos largos, ¿sale? También cuenta con tipos de datos nextDouble, que nos permite crear, ¿cómo se llama? Leer datos del tipo double, ¿sale? Entonces, básicamente es esta parte. Es importante aprender, entonces yo por eso la clase pasada les hice el comentario o creamos un ejercicio donde nosotros aprendíamos a trabajar con clases. Creamos una clase, creamos un objeto y por medio del objeto mandamos a llamar a métodos de las clases, porque va a ser el pan de cada día de Java, ¿sale? Los términos, clases, métodos, atributos, objetos van a ser el pan de cada día en Java y nos va a permitir jalar código ya escrito por otras personas y que nos van a permitir a nosotros facilitarnos la vida. Ya no tenemos que meternos a programar para que imprime en pantalla, no, ya el código ya está hecho. Simplemente jalamos código de lo que son clases ya creadas, por ejemplo la clase Scanner, jalamos sus métodos para leer líneas de texto, jalamos la clase, aquí está, creamos un objeto y jalamos sus métodos, aquí están sus métodos, aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro, ¿sale? Entonces, esto es el meollo del asunto de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos se basa en trabajar con clases, crear objetos y jalar sus métodos y atributos por medio de esos objetos. Aquí creamos un objeto y por medio de ese objeto, que aquí está, jalamos el método, por medio del mismo objeto jalamos otro método, por medio de este mismo objeto jalamos otro método, por medio de este objeto y por medio de este objeto jalamos métodos. Entonces, este es el pan de cada día de Java. Si ustedes no se familiarizan con estos términos de importar clases, crear objetos, jalar atributos y jalar métodos, pues bueno, se van a perder demasiado en Java, ¿sale? Este es el meollo del asunto de Java. Y bueno, voy a llevarlos poco a poco. Ahora, vamos a realizar un ejercicio para que esta parte teórica tome un poquito de más sentido. La actividad básica. Bueno, aquí en la parte izquierda les proporciono un resumen de lo que es una sintaxis básica en Java. Aquí está. Viene la importación de paquetes, que vamos a verlo despuesito. Ahorita no quiero que se revuelvan. Vamos a importar Java, vamos a importar paquetes con clases, vamos a usar clases, vamos a usar tipos de datos, vamos a crear datos, modificadores de acceso, que lo vimos en la clase pasada, métodos principal main, palabras reservadas, que ya vimos, utilización de puntos y comas, que ahorita vamos a ver, y utilización de llaves. Entonces, de eso se trata la programación orientada a objetos. Trabajar con clases, objetos y atributos y métodos, ¿sale? Entonces, básicamente a eso nos vamos a referir. Ahora, la actividad que vamos a realizar en clase, bueno, ahorita, va a ser algo similar a lo que ustedes van a realizar de tarea, pero quiero que lo hagan para el día de hoy, va a ser para el día de hoy, excepto el compañero que me mandó un mensaje que tuvo problemas y me mandó captura ya. Entonces, él lo puede realizar básicamente en un bloc de notas o un Word y lo puede entregar de esa manera mientras en lo que le resuelvo su problema. Ahora, esto es lo que vamos a realizar para la clase de hoy. Crear un programa donde planteemos ciertas características, como ya tengo preparada en la actividad de la clase en Google Classroom. Vamos a trabajar con comentarios. Vamos a hacer un programa que trabaje con comentarios. Vamos a hacer un programa que
que identificamos donde usemos palabras reservadas por Java. Vamos a hacer o que las identifiquemos más que nada. Vamos a hacer un uso de identificadores, vamos a crear variables, vamos a crear nombres de clases, vamos a crear nombres de métodos. Vamos a usar tipos de datos, en este ejercicio lo vamos a hacer. Vamos a utilizar operadores, ¿sale? Que lo platicamos ahorita teóricamente. Vamos a leer algo básico en Java, algo que escribamos, y también vamos a imprimir algo básico en pantalla, ¿sabes? Quiero que estos conceptos que lo vimos de manera teórica, lo vayamos a llevar a la práctica. Ya vimos el concepto de clase, ya vimos el concepto de atributos, ya vimos el objeto de métodos y ya vimos el objeto de el concepto de objetos. Ya vimos cómo se crean, ya vimos qué características tienen y ya vimos cómo utilizamos o jalamos algunos métodos de algunas clases. Eso lo hicimos la clase pasada. Si aún no quedó claro, por favor revisen la clase que hemos grabado y si sí, pues ya vamos a entrar un poquito más con sintaxis. Pero es el pan de cada día y se los vuelvo a repetir, el uso de clases, métodos, atributos y objetos, ¿sale? Entonces es importante que quede claro. Ahora vamos a ver un poquito de lo que vimos de los aspectos léxicos de Java. Vamos a ver un poquito en la parte de la programación, ¿sale? Entonces, hasta aquí esta parte teórica, chavos. Ahorita nos vamos déjenme detener la grabación.